¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Alimentos y Poder, con otra notable invitada, Clara Sánchez, analista en geopolítica alimentaria, directamente desde Caracas. Clara Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Un gusto, muchísimas gracias. Un gusto estar en tu programa. El gusto también es nuestro. Clara, el sitio Alimentos y Poder que tú has fundado ha sido descrito como que aborda desde la colonialidad hasta la geopolítica contemporánea en torno a quién controla qué comemos, y en ese sitio has publicado un artículo y leo su título. Dice: Venezuela a punto de erradicar nuevamente el hambre, así lo reconoce la FAO, FIDA, UNICEF, PMA y la OMS en el reporte anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2025. Cuéntanos, para una audiencia que no vive en Venezuela, ¿qué ha pasado en torno a alimentación en Venezuela desde el año 2000, en este cuarto de siglo? Bueno, cuando publicó el artículo denominado Venezuela a punto de erradicar nuevamente el hambre, y lo reconoce la FAO, estamos hablando que la FAO en el año 2025 reconoce que Venezuela ha reducido en el último trienio el hambre o el índice de prevalencia de subalimentación en el país del 17,6% al 5,9%, que indica que hay alrededor de 1,7 millones de personas todavía, ¿no?, en medio del flagelo del hambre en Venezuela, pero que este dato indica, al estar en el 5,9%, que Venezuela está a punto de erradicar nuevamente el hambre. Quizás para algunas otras personas fuera de Venezuela puede parecer un dato más del reconocimiento de la FAO de la lucha de la política del hambre en Venezuela. Pero la realidad es que estamos hablando de una erradicación del hambre o un camino hacia la erradicación del hambre de nuevo en Venezuela, particularmente porque debemos llamar la atención que en Venezuela a partir del año 2006 se había erradicado este flagelo, digamos, en medio de una política de la lucha contra el hambre instalada o llevada adelante desde los inicios de la Revolución Bolivariana en el año 1999, que sacó a Venezuela del mapa del hambre. A partir del año 2006, de hecho, en el año cumple, en todo caso, Venezuela las metas que se habían, digamos, planificado, ¿no?, en la cual 129 países del mundo se habían comprometido en el año 1992 y habían ratificado en 1996 en la Cumbre Mundial de Alimentación en disminuir el hambre a la mitad al año 2015, y Venezuela fue uno de los 129 países que se comprometieron, estoy hablando de antes de que llegara la Revolución Bolivariana, y que en el año 2006 ya había cumplido esta meta después que llega la Revolución Bolivariana. En este sentido, estamos diciendo que este flagelo había desaparecido del país. Venezuela fue uno de los 129 países que se comprometieron, solo 29 cumplieron esta meta en el año 2015, y Venezuela fue uno de los países que la cumplió, y no solamente la cumplió, la sobrecumplió, disminuyó en más de la mitad la cantidad de personas, en menos de la mitad, ¿no?, la cantidad de personas con hambre, no solamente en números absolutos, sino en números porcentuales. Y este cumplimiento, por lo que se reconoce a Venezuela en el año 2015, un reconocimiento que hace la FAO a Venezuela y a otros países que habían cumplido esta meta de los años 90, es lo que lleva a que la FAO en ese entonces también llamara a su programa, su política de la lucha contra el hambre, lo denominara con el nombre de Hugo Chávez Frías. O sea, Venezuela llevó un proceso de erradicación del hambre en el país por el que fue reconocido en el año 2015, pero esta meta ya en el año 2006 ya había reducido a menos del 5% el índice de prevalencia de subalimentación. Clara, y a esa altura, hasta ahí vamos bien, pero de pronto aparece un fenómeno que cambia todo el panorama, y es las sanciones unilaterales, más de 1000 por parte de los Estados Unidos. ¿Y cómo impacta eso la vida de Venezuela? ¿Y cómo impacta en la alimentación? ¿Y cómo impacta el hambre? Cuéntanos.
Bueno, a partir del año 2014 se genera un nuevo contexto, un nuevo escenario, por supuesto, en Venezuela. En 2014 comienza lo que se denomina, o lo que yo en todo caso llamo una política de coerción por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Este comienza a partir del año 2014 con la primera ley que en todo caso sanciona el Congreso de Estados Unidos y le da la potestad que en ese entonces el presidente Barack Obama, quien ocupaba la Casa Blanca, de en el año 2015 imponer esta orden ejecutiva 13.692, que se conoce como la Ley Obama, pero donde se declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional y política exterior. Y comienza sobre Venezuela, a desarrollarse lo que en ese entonces conocimos como un bloqueo económico, financiero y comercial, un bloqueo económico, financiero y comercial que se sustenta, ¿no? O se asienta sobre más de 1.040 medidas coercitivas unilaterales que se aplican desde el 2014 hasta la fecha en Venezuela. El mayor pico de esta aplicación de sanciones fue en el año 2019, donde también particularmente se incrementó mucho más el hambre en Venezuela, según los datos de la FAO. A partir de allí, por supuesto, y es importante que también expliquemos esta política de coerción que se denota en este bloqueo económico, financiero y comercial, también viene a constituirse en lo que en Venezuela actualmente se le llama una guerra difusa. Estoy hablando de un tipo de guerra no convencional, un tipo de guerra que otros, de acuerdo al autor que tenga, le va a llamar híbrida, multiforme, multidimensional. En Venezuela se le llama guerra difusa, en la cual se atacan todos los componentes a la vez. Particularmente el bloqueo económico, financiero y comercial, con toda una cantidad de medidas económicas, pero que también es importante que se sepa que estas medidas fueron también políticas, diplomáticas, militares y de una propaganda mediática sin precedentes, con el cual se le pretendía lavar la cara a este bloqueo, porque recordemos que en un primer momento se negaban que estas sanciones se estaban aplicando, después se negaron que afectara el tema alimentario, hasta que finalmente fueron reconocidas que afectaban al pueblo todo de Venezuela, particularmente porque estas medidas coercitivas unilaterales que se conforman en este bloqueo se aplican para, por supuesto, impactar en la economía venezolana. Parte de eso era evitar el suministro de bienes esenciales a Venezuela. Estoy hablando de alimentos, estoy hablando de medicinas y hasta combustibles, como lo pudimos ver en el año 2020, que Estados Unidos intentó con un despliegue también que hizo de algunos barcos militares, impedir que los barcos que venían con gasolina desde Irán pudieran llegar a Venezuela. En ese tiempo 4 barcos en el año 2020, y que 4 barcos más que venían después de estos primeros que llegaron fueron en todo caso embargados en el mar, y pudimos conocer cómo un año más tarde fueron vendidos, ¿no? Subastados por Estados Unidos. Entonces esto llevó, en este intento de evitar el suministro de bienes esenciales, por supuesto la lógica era hacer colapsar al gobierno, generar un tipo de parálisis, forma parte de este tipo de guerras no convencionales, y que pudiera con esto impactar severamente en la población, el que se le infligió, o como se sustenta en los manuales de Estados Unidos, que con las sanciones se le inflige castigo al enemigo. En este caso, su enemigo éramos todos los venezolanos y venezolanas en el país, al cual se le impactó severamente en su vida cotidiana. Y cuando hablo de cómo se impactaba en su vida cotidiana, es porque comenzaron a disminuir los niveles de vida que el venezolano comenzó a tener a partir de la Revolución Bolivariana. Uno de ellos, por supuesto, que había desaparecido el hambre en el país, y teníamos uno de los mejores indicadores de alimentación en el mundo en diferentes ámbitos como pudiera medirse. Clara, y entonces la sospecha y la denuncia dentro de Venezuela, pero también fuera de Venezuela, era: al crear las condiciones de que la calidad de vida se deteriora, la alimentación, justamente por consecuencia de estas sanciones unilaterales, más de 1.000, la calidad de vida se deteriora y golpea entonces a el suministro de alimentos o la disponibilidad de alimentos, viene después el hambre, viene, como tú decías también, lo que es la denuncia del exterior, y la lectura para muchos analistas es la preparación del terreno
para entrar a Venezuela, para invadir a Venezuela, para tomar el control de Venezuela bajo la excusa de que vamos a llegar con ayuda alimentaria y vamos a salvar al pueblo venezolano. Entonces leo dentro de esa ofensiva, digamos, dialéctica, algunas de las cosas que se publicaban para ir creando entonces este terreno. Dice la que fue la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, sus palabras textuales: el pueblo venezolano está padeciendo hambre mientras su gobierno pisotea la democracia. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, durante una visita a Chile, dijo textualmente: los niños venezolanos están muriendo de hambre, Venezuela está cayendo en la dictadura. Y tú te acuerdas aquel famoso grupo, famoso entre comillas, el grupo de Lima, es decir, toda la derecha y la extrema derecha, los países de extrema derecha y extrema derecha en la América Latina, conformaron lo que se llamó ese grupo de Lima, una declaración. Esto lo hizo el 23 de enero del 2018 en su cuarta reunión. Textualmente: lamentamos que incluso frente al deterioro de la situación humanitaria en Venezuela, el gobierno de Venezuela mantenga su negativa a aceptar asistencia humanitaria. Esta situación refleja en el aumento de la tasa de malnutrición infantil, en la escasez de alimentos y suministros médicos. Todo esto para preguntarte, ¿era esta parte de la estrategia hacer pasar hambre a la población, denunciar el hambre y entonces presentarse como los salvadores para invadir y hacer un cambio de régimen? Sí, mira, una de las cosas por las que se aplican estas medidas coercitivas unilaterales y se ejecuta todo este bloqueo económico, financiero y comercial es justamente para imponer en Venezuela como objetivo final un cambio de régimen. Para eso, por supuesto, tenía que debilitar un factor del poder nacional, que en todo caso es la población, y que fuera la población la que se exacerbara en todo caso en contra del gobierno bolivariano para impulsar esta política de cambio de régimen en Venezuela. Cuando hablo de política de cambio de régimen me estoy refiriendo a esta, política exterior estadounidense que se ejecuta mediante la instrumentalización de la fuerza militar, o sea, del ejercicio militar, o mediante otros medios. En Venezuela se aplicaron en un inicio estos otros medios, que son las medidas coercitivas unilaterales, restrictivas y punitivas, y que por supuesto se aplican cuando Estados Unidos considera, como consideró a Venezuela, una amenaza a su seguridad nacional. Por lo tanto, intenta cambiar el modelo político de un país. Por supuesto, afecta al gobierno bolivariano y apunta como cabeza para imponer ese cambio de régimen al líder. Eso fue lo que intentó o intenta todavía Estados Unidos ejecutar sobre Venezuela. El tema alimentario, como has estado refiriendo en esas notas de años anteriores, efectivamente era lo que se intentaba imponer. Una vez que en Venezuela estaban creadas ya las condiciones, se habían perseguido a través de este bloqueo económico, financiero y comercial las transacciones para la compra de alimentos, se había perseguido la propia compra de alimentos e ingreso de alimentos al país, se había atacado los programas como el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que era una forma, es todavía una forma, se convirtió en uno de los, programas alimentarios de alimentos subsidiados en Venezuela, que comenzó a llevar alimentos a todos los venezolanos, y todavía sucede casa por casa, puerta a puerta, y lo hacen las mismas comunidades en Venezuela. Fue uno de los que impactó proporcionalmente en la recuperación del tema alimentario en Venezuela. Todo este tipo de políticas se hace justamente porque esta aplicación de medidas coercitivas unilaterales que se aplicaron en Venezuela, por supuesto, se ejecutan para impactar en el poder nacional, en este caso debilitarlo. A su vez, el debilitamiento va a permitir afectar el sistema alimentario en Venezuela, por supuesto, y en el mundo. Si tú afectas el sistema alimentario, te estás arrastrando con ello a toda la población, y se podría, en todo caso, en nombre de la comunidad internacional, justificar, como se hizo, por eso se llevó al Consejo de Seguridad de la ONU y se involucraron organismos multilaterales de Naciones Unidas, el fenecido Grupo de Lima. Se intentaba con la excusa, ¿no? Digamos, con el pretexto, con el relato de
defender los derechos humanos, el derecho humano a la alimentación de la población venezolana, realizar en Venezuela una intervención militar disfrazada de humanitaria. Nosotros podemos recordar cómo se pidió que se aplicara en Venezuela el principio o la responsabilidad de proteger, este principio R2P o RP2 que se aplicó en Libia, y ya sabemos cómo se dejó destruido en Libia en ese entonces, el único país donde se ha aplicado, y se en ese entonces que se aplicara a Venezuela para defender el derecho a los venezolanos que las mismas sanciones en todo caso estaban vulnerando. Una de las cosas en este relato, en la construcción de la crisis alimentaria en Venezuela, para intervenir en Venezuela, era que en Venezuela lo que estaba ocurriendo era un choque económico causado por el hombre sin mencionar, y esto sucedía desde los informes multilaterales hasta todos los, digamos, los discursos de diferentes voceros de la Casa Blanca, organismos multilaterales o grupo de Lima donde se unió toda esta derecha y extrema derecha en Latinoamérica, era que mientras se hablaba del hambre en Venezuela y que se vulneraban los derechos humanos en Venezuela, se ocultaba que esto ocurría era porque se estaban aplicando una cantidad de medidas coercitivas unilaterales sobre el país. Y para eso, por supuesto, se aplicaron estas medidas, se manipularon inclusive indicadores alimentarios a través inclusive de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, y esto haría que finalmente pudiera intervenirse en Venezuela y que esta intervención pudiera finalmente, porque es el último camino, ¿no?, de esta política de cambio de régimen, aplica otros medios o un instrumento militar, pudiera alcanzarse en Venezuela esta política de cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Clara, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Clara Sánchez directamente desde Caracas. Clara es analista en geopolítica alimentaria. Estamos hablando precisamente sobre un informe que habla de que Venezuela está a punto de erradicar nuevamente el hambre a pesar de ser sometida a más de 1000 sanciones multilaterales. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Clara Sánchez directamente desde Caracas. Clara, analista en geopolítica alimentaria. Estamos hablando sobre el nuevo informe confirmado por, entre otros, la FAO, en donde se especifica que Venezuela está a punto de erradicar nuevamente el hambre a pesar de seguir sometida a más de 1000 sanciones multilaterales. Dentro de tu especialidad, Clara, tú has dicho en una entrevista, a nivel mundial hemos visto cómo se han exterminado poblaciones completas, haciéndolas pasar hambre, y allí tú destacas cómo el control alimentario puede minar un Estado y someter a su población. Es decir, históricamente esto es un arma que se ha venido usando en la historia de la humanidad. Sí, efectivamente el tema alimentario es un tema que se ha utilizado como una munición de guerra históricamente. Esto es desde la colonia al presente. Nosotros podemos ver inclusive en el caso, hablábamos del caso de Venezuela, que es el que nos ha traído hasta aquí, pero también nosotros podemos ver en la actualidad, o sea, reciente, y lo podemos ver vía redes sociales, como por ejemplo en Gaza, a la población palestina se le aplica también un bloqueo desde el año 2023, un bloqueo que viene ocurriendo desde el año 2007 con más severidad, pero que en el 2023 escuchábamos cómo el propio ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunciaba en octubre del 2023 que realizarían un bloqueo generalizado a la población de la Franja de Gaza, que en todo caso los matarían como animales, que no habría gas, no habría comida, no habría alimentos, medicinas, y eso es lo que hemos estado viendo que ha sucedido hasta la fecha con la población de la Franja de Gaza, en la cual no solamente se limita el ingreso de
alimentos, ¿no? En términos de guerra, sino que se impide el ingreso de ayuda humanitaria. Y aquí vemos el contraste de cómo se utiliza el tema alimentario o sea, no solamente el tema alimentario lo que tiene que ver con la ayuda alimentaria, como sucedió en Venezuela. En Venezuela comenzó a incrementarse la ayuda alimentaria en Venezuela en la misma proporción en la que fueron aplicándose sanciones y fue incrementándose el hambre en Venezuela, porque en Venezuela el hambre fue proporcional a la cantidad de medidas coercitivas unilaterales que se aplicaron sobre el país. En Venezuela vemos, cómo en el año 2019, esto que hablábamos de la intervención humanitaria disfrazada, intentó ingresarse por la fuerza alimentos, ayuda humanitaria a Venezuela en el año 2019, cuando se intentó además imponer un gobierno paralelo, este gobierno de facto de Juan Guaidó, y que fue acompañado por esta comunidad internacional enmarcada en el Grupo de Lima. En Gaza vemos lo contrario, cómo no hay una operación, una maniobra, un mando, una forma de que se realice una operación especial, inclusive por parte de la ONU, para ingresar ayuda alimentaria en Gaza. Particularmente se cierra completamente, Israel ha cerrado completamente el ingreso de ayuda alimentaria en Gaza y vemos cómo la población todos los días viene muriendo de hambre, viene ocurriendo un proceso de inanición. En este proceso ya no solamente estamos hablando aquí de prevalencia de subalimentación, estamos aquí que desde el año 2003, ya en 3 meses, en Gaza la población gazatí ya había entrado a niveles de inseguridad alimentaria aguda, en más del 90%, en marzo del 2024 ya estaba en el 100%, y aunque no se había declarado hambruna, que se declaró apenas el 21 de agosto de 2023, en Gaza está sucediendo en estos momentos una hambruna y la gente viene muriendo de hambre. Y todavía no se ha podido hacer nada para ingresar ayuda alimentaria, una ayuda alimentaria que solo controla Israel, avalado por Estados Unidos en esta Fundación Humanitaria de Gaza, y que cuando las personas palestinas van a buscar alimentos en estos puntos de ayuda alimentaria, que son ellos solos quienes la entregan en estos momentos, entonces también las personas son asesinadas por disparos en estos puntos de entrega alimentaria, además de todos los heridos que hay en estos puntos. Entonces vemos cómo efectivamente el tema alimentario siempre ha sido una munición de guerra utilizado por las grandes potencias mundiales o sus aliados. En este caso estamos hablando cómo ella se instrumentaliza para cumplir en Gaza particularmente un fin a estas potencias occidentales, principalmente porque la ayuda alimentaria es una cosa que pasó en Venezuela. Los que financiaron la ayuda alimentaria en Venezuela a partir de 2008 a 2018 hasta 2023, los mayores financistas de la ayuda humanitaria en Venezuela fueron los mismos sancionadores. En Gaza, los financistas de la ayuda humanitaria, que también es Estados Unidos, en todo caso son los mismos que le realizan mayor financiamiento a Israel para que siga todos los días bombardeando a la población de Gaza. Entonces, la ayuda alimentaria se convierte en este contexto en un instrumento que sencillamente es afín a los intereses estratégicos de los principales financistas de esta. O sea, el tema alimentario es un factor de poder, mundial con el cual se controlan poblaciones, y lo podemos ver así como se aplicó en Venezuela, como también se está aplicando en Gaza. De una forma más macabra, por supuesto. Clara Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.